Ya comenzar a grabar la clase. Bueno, quería comenzar. Si se oye bien. Profe, se escucha un poquito raro. Sí, ¿verdad? Se le escucha raro el micrófono. Escucha con mucho eco. Ahora se escucha bien. Otra vez, ¿se escucha bien? Se le escucha un poco bajo. O sea, Ahí ya no se escucha eco, pero se escucha un poquito bajo. exacto. Ahora, ¿Podría hablar de nuevo, por favor? sí, ahora lo escuchan bien. Ahí sí se escucha mejor. Ok, Ahí se escucha mejor, profe. bueno, ya. Ok, quería comenzar mostrándoles un poco el sílabus el cronograma del curso, el material que vamos a usar. Pues bien, esto lo voy a colocar también en el Moodle para que lo tengan a la mano. Todo el material que vamos a usar lo voy a colocar allí, bien sea un archivo o un enlace a alguna carpeta de Dropbox o de Google Drive para que puedan descargar. Ok. Bueno, en principio, este curso está pensado para ser un curso de cálculo en una variable, cálculo diferencial e integral en una variable. Como saben, yo soy Eusebio Ariza, ¿no? Otros dos profes de este curso son Kevin Chamorro y Hugo Fernández. Bueno, esencialmente, como les decía, un curso cuya primera parte tiene que ver con el cálculo diferencial en una variable y después la segunda parte, el cálculo integral. Ok. Por supuesto, hay cosas que no vamos a poder ver porque el contenido es bastante extenso, pero vamos a tratar de cubrir todo lo que está acá. Ok. Nosotros vamos a realizar eh, dos evaluaciones fuertes, digamos, la evaluación del MITEL y la evaluación final, ambas de 30% y 40% de la evaluación formativa. ¿Ok? La idea es tratar, no tiene por qué ser al pie de la letra, pero vamos a tratar de seguir este cronograma. ¿Ok? Es un plan que tenemos que posiblemente no se cumpla con todo detalle, pero vamos a tratar de seguir el plan que está aquí trazado. Comenzamos hoy con un pequeño repaso de funciones reales, ¿sí? Después vamos a hablar de la definición de límites, el límite de una función de una variable, el cálculo de límites usando leyes, las reglas que nos permiten hacer estos cálculos. También algunos resultados, como el teorema del sándwich, que nos ayuda a hacer cálculos de límites en una variable. El tema de la continuidad de funciones, límites al infinito y asíntotas. ¿Okay? Hasta ese punto, que sería la clase 6, estaríamos portando para tener en esa semana la... Bueno, aquí hay un pequeño error y es que yo pensé originalmente teníamos clases 2 veces por semana y resulta que son 3. Pero bueno, simplemente piénsenlo así. Este es lo que va para la semana 1, así por semana. Ya, esto es la semana 2, la semana 3 y acá el quiz es en la semana 3. Eso es todo, ¿ok? Em, lo mismo que acá. Lo que dice martes y jueves, en realidad es martes, miércoles y jueves. Estaría cubierto estas tres partes, ¿no? Entonces,
Esta sería la del martes, la del miércoles y la del jueves de la semana 4. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, bueno, no voy a pensarlo por día, aunque lo hice de esta manera, porque como dije, pensé que era 2 días por semana, sino que piensen lo que es todas las clases en la semana que corresponde acá. ¿Ok? Tenemos que para la semana 10, perdón, 5, para la semana 5 tendríamos un segundo quiz, ¿ok? En donde estaría todo este contenido para ese segundo quiz. Fíjense que el contenido de las clases anteriores ya quedó para el quiz 1, no va para el quiz 2 y así ¿no? Se van cortando los contenidos. Lo mismo que para el quiz 3, que sería en la semana 7, ¿ok? Tendríamos estos temas para el, el contenido que va para ese quiz. Y para el midterm, además, ahí sí has acumulado todos los contenidos, todo lo que hemos visto hasta este punto, hasta los problemas de optimización va para el midterm. Después hacemos exactamente lo mismo con la segunda parte del curso. La segunda parte del curso tiene que ver con integración y vamos haciendo exactamente lo mismo. Estas 2 semanas estaríamos hablando de estos temas y en la semana 11 tendríamos el quiz 4 con este contenido para ese quiz. Después el quiz 5 con este contenido en la semana 13, el quiz 6 con este contenido en la semana 15 y finalmente en el examen final es en la semana 18 del semestre. Ese examen no tenemos fecha, examen la fecha la coloca registro académico, me parece, o dirección académica, no estoy seguro, pero la colocan desde arriba. Nosotros simplemente seguimos la fecha que ellos indican acá. Eh, ya veremos cuando nos toca. Okay. El libro de texto que vamos a usar, el libro principal es este de Stuart, cálculo de una variable. Aquí dice séptima edición, pero no tiene por qué ser la séptima, ok. Es más o menos bueno, estas secciones, son las secciones del libro, yo lo tengo acá, ok. Y entonces eso yo se los voy a pasar igual para que lo tengan, entonces pueden seguir las secciones de acuerdo a lo que dice acá, secciones del libro, ok. Un libro de consulta ocasional va a ser este de Layton y el de Salah Hill también va a ser de consulta ocasional. Ok, pero vamos a seguir principalmente este libro. Es muy probable que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los 3 profes que estamos acá, Kevin, Hugo y yo, estemos enviándoles problemarios en común todas las semanas o cada 2 semanas. ¿Okay? Pero en todo caso, igual voy a ir indicándoles ejercicios en las clases. Aquí está detallado las evaluaciones, quiz 1, quiz 2, quiz 3, en qué fecha. Aquí coloqué sábado, pero me refiero a la semana más bien. ¿Okay? Igual esto lo voy a acomodar porque no voy a colocar sábado aquí, sino semana 3, 5, 7, la que sea. Voy a colocar eso allí. A mí me gustaría hacerlo el sábado porque yo les daría el tiempo suficiente un intervalo suficiente de tiempo como para que ustedes puedan entrar en cualquier ese intervalo, ¿no? Por supuesto, va a tener una duración de unos 60 minutos un quiz, 60 o máximo 75, 1 hora y cuarto, ¿ok? Cada uno de estos quizzes y entonces yo podría dejarle, por ejemplo, toda la tarde del sábado, del mediodía del sábado hasta medianoche del sábado para que puedan entrar y una vez que entran ya tienen el quiz, tendrían la hora para realizarlo, ¿no?
pero que puedan entrar en cualquier momento de ese sábado, de ese mediodía del sábado, ¿no? Entonces, por eso coloqué aquí sábado. Esa era la idea de colocar esto acá. Pero bueno, también podríamos hacerlo dentro del horario de clase, solo que eso acortaría la cantidad de temas que podemos cubrir. ¿Ok? Es algo que habría que ver. Lo mismo está para lo de las demás evaluaciones. Ok. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. Todo esto yo lo voy a colocar, por supuesto, con las correcciones que comenté en el Moodle. Ok. Profe, para el caso de los libros, ¿usted nos va a compartir un drive o algo así para tener los libros, tal vez? Sí, sí, les voy a compartir todos los libros y los problemarios que vayamos haciendo. Ok. Gracias. Todavía no está montado eso en Moodle, pero lo más probable es que entre hoy y mañana esté montando todo eso. Y usualmente, como algunos de ellos son un poco pesados, usualmente lo que yo hago es colocar enlaces para que lo puedan descargar. ¿Ok? Pero bueno, en cualquier caso van a tener acceso a ellos. Bueno, yo estuve hablando con Kevin, me parece que Kevin estuvo en, en la nivelación el semestre pasado y ustedes estuvieron con él, o por lo menos algunos de ustedes, con él o con Gustavo, ¿verdad? Si estuvieron con alguno de ellos. Yo no. Profe, se está trabando un poquito. Para mí en No, especial. yo, por ejemplo, estuve con el profe Gabriel Barragán. Ah, con Gabriel, ya. Pero bueno, Perdón. lo cierto es que la pregunta iba porque Kevin me comentó que entre ellos cubrieron buena parte de lo que tenía que ver con las funciones, ¿no? Es decir, ustedes conocen, si no todas, buena parte de las funciones que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de funciones reales. No vamos a hacer mucho, ¿sí? Porque eh, voy a asumir, según el comentario de Kevin, ustedes han desarrollado buena parte de ese tema. ¿Ok? Entonces, vamos a usar, yo voy a tratar después de hacer presentaciones en PDF, ¿ok? Pero como el tiempo de clases que nos han dado ha sido un poco alto, pues un poco difícil preparar todas las clases en ese tipo de presentaciones, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es usar el libro y una tableta que tengo acá para ir escribiendo algunas cosas y mostrándoles, eh, resolviendo algunos ejercicios. ¿Ok? Como si estuviéramos en una clase presencial, solo que, bueno, usando un poco el material que tenemos acá, que es el libro. ¿Ok? Bueno, nosotros estamos interesados, lo primero que quiero decir es que estamos interesados en resolver o en estudiar dos conceptos fundamentales del cálculo en una variable. En general del cálculo, no solo en una variable, sino que en n variables, en variable compleja y en otros contextos, ¿okay? Es lo que se suele estudiar porque digamos que es la parte que se usa después para desarrollar otro tipo de problemas. Estamos interesados en desarrollar o en estudiar los dos conceptos principales que son el de derivada y el de integral. ¿Ok?
Entonces, ustedes me escuchan bien porque no sé si... Sí, profe. Ok, o sea, es Sí que te escucha, profe. el micrófono no se ve que sabe que cuando uno habla hay como un medidor allí, ¿no? Verdecito, que sube o baja, que no se veía, pensé que no se escuchaba. Bueno, entonces, esos dos conceptos son los conceptos fundamentales que vamos a estudiar. Por eso este curso está dividido en dos partes, la parte de cálculo diferencial y cálculo integral, ¿no? Pero por supuesto, para estudiar esos conceptos necesitamos del concepto de lo que es una función. ¿Ok? Y una función, bueno, aquí hacen un pequeño, eh, cuentan un poco lo que son estos conceptos de derivada integral. No es eso lo que yo quiero hacer ahora, sino eh, definir lo que son las funciones. ¿Sí? Vamos a compartir. Bien, ven ahora esto que estoy mostrando acá, ¿verdad? El archivo en blanco que está ahí. Bueno, una función no es más que una, una regla, ¿sí? Una función simplemente es una regla o una correspondencia, también se llama, ¿sí? Definida sobre un conjunto A. Este conjunto A puede ser un conjunto numérico o puede ser de otro tipo. Nosotros, por supuesto, vamos a estar eh, interesados en conjuntos numéricos. ¿Sí? Eh, y esta regla asigna, lo importante de las funciones es que asigna a cada elemento de A un elemento y solo uno no es más que un elemento de otro conjunto B. Este es otro conjunto que también puede ser numérico o de otra forma. El ejemplo que yo encuentro más sencillo para explicar el concepto de función, o uno de los ejemplos más sencillos es el siguiente, ¿no? Em, Imagínense que ustedes van a una tienda de zapatos, ¿ok? Y en esa tienda de zapatos consiguen un zapato, cualquier tipo de zapatos, un par de zapatos, ¿ok? A un precio N, ¿ok? Y en la misma tienda de zapatos, pero en la esquina opuesta, ¿ok? Usted consigue el mismo par de zapatos, o sea, del mismo modelo, misma talla, todo igual, pero el precio de ese par de zapatos en esa misma tienda resulta que es M. Entonces usted tiene dos precios en la misma tienda y para el mismo par de zapatos, para el mismo objeto. ¿Ok? Resulta que en ese caso tiene un problema. En la tienda se presenta un problema, ¿verdad? Y el problema es que, evidentemente, si el cliente va a la caja y quiere pagar el par de zapatos, cuando lo vio, imagínense que vio el par de zapatos que tiene el precio menor de los dos que están en en la tienda de zapatos, él escogió el que tiene el precio más bajo. Entonces llega a pagar y resulta que le cobran el otro precio que también está dentro de la misma tienda.
Entonces el cliente va a decir, espera un momento, esto no es el precio que indica cuando lo vi, cuando lo tomé, ¿verdad? Entonces la tienda comienza a tener un problema, y es un problema que proviene precisamente del hecho de que lo que está considerando allí no es una función. La función precio debería asignar a cada objeto un único precio. Porque si ese objeto, que es el mismo objeto del par de zapatos, se le está asignando dos precios distintos dentro de la misma tienda, la tienda, por supuesto, tiene un problema. Y se presentan este tipo de cosas con los clientes. ¿Sí? Yo trabajé en una tienda, en una farmacia, en una cadena de farmacias importante en Venezuela, ¿no? Y se presentaban este tipo de problemas, ¿no? Y lo que pasaba es que en el anaquel el precio era uno y en el sistema el precio era otro. Entonces el cliente se quejaba, con toda razón, porque bueno, hay algo de, no sé si llamarle así, publicidad engañosa, ¿no? Porque tú vas a comprar algo con un precio que está allí, pero resulta que cuando te lo cobran es otro. Entonces, por otro lado, si el cliente que lo toma, que va a la caja, tomó el precio más caro, el mayor de los dos, y resulta que le cobran el menor, entonces la tienda sigue teniendo un problema, porque está cobrando menos de lo que supuestamente marca el precio del objeto. ¿Okay? Entonces, allí es cuando uno se da cuenta de que el concepto de función es importante. Okay, eso es un ejemplo sencillo, pero me parece que ilustra bastante bien la importancia de una función y lo que es una función. Okay, una función asigna a cada elemento del conjunto A, ¿sí? El conjunto A por acá, un único elemento del conjunto E. Okay, o sea, a este le tiene que asignar un único elemento acá. Él no puede hacer esto. Si hace una cosa como esta, si la regla hace una cosa como esta, que a cada elemento asigna dos valores distintos, entonces tenemos un problema de definición. ¿Okay? Hay mucha gente, y yo he visto en las redes sociales, gente que escribe esto, ¿no? Y dice que esto es más o menos 2. Esto es incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en principio porque esta expresión que está acá Profe, corresponde a evaluar la función raíz Se le de dañó el audio, profe. disculpe que le interrumpa, pero se escucha algo raro en su audio y está como un sonido. Como una pequeña interferencia. Ah, Déjeme, y por favor, también puede alzar un poquito más la voz, se le está escuchando voy a bajito. usar el otro micrófono para ver. ¿Ok? Muchísimas gracias. Ahí están escuchando, se escucha bien. Ahí parece que se escucha un poquito mejor. Ok, bueno, lo que estaba comentando es que esto es incorrecto. Hay gente que he visto en las redes sociales estos retos de cosas de matemáticas que se inventa la gente. Dice calcular esta raíz de 4 y dicen que eso es igual a más o menos 2, pero yo estaba comentando que eso es incorrecto porque resulta que lo que uno hace al calcular la raíz de 4 es evaluar la función raíz de x. ¿Sí? Evaluar la función evaluar la función raíz de x, esta función en x. Se le volvió a dañar, profe. Se fue en el audio otra vez. No, bueno, yo le sigo Lejos, escuchando. profe. Se escucha como... Se le escucha con mucho eco y bajito, pero Y un poco lejos, profe. exacto.
Ok. Bueno, nuevamente estoy usando el micrófono alterno. No sé si se escucha bien. Se escucha igual de mal, profe. Se Con igual de mal. interferencia. Con interferencia. Hay un sonido de interferencia. Eso. Déjeme ver, probablemente será que el teléfono que tenía aquí cerca estaba haciendo interferencia. Déjeme ver ahora. ¿Se sigue escuchando así? Sí, Sí. interferencia. Puede intentar en ajustes de Windows, a lo mejor. Sí, voy a intentar eso. Voy a pausar la grabación mientras. Ok. Bueno, estaba comentando. Estaba comentando que la función, lo que se hace acá al calcular raíz de 4 es evaluar la función raíz de x en x igual a 4. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Pues que si usted tiene, como esto es una función, esta función a cada elemento real asigna, bueno, a cada elemento real mayor que 0, mayor o igual que 0, asigna un único elemento, que es su raíz cuadrada. ¿Okay? De manera que cuando uno calcula la raíz de 4, ¿okay? Eso corresponde al único elemento cuya mayor o igual que 0, cuya cuadrado es 4. Y entonces esto corresponde solamente a 2, no a menos. Esto que está acá, más menos 2, es correcto. Una duda. Sí. Pero no vendría a ser no una función, sino una relación raíz, a menos que esté definida para un intervalo. Fíjate qué pasa acá. Lo que pasa acá es que una cosa es calcular la raíz de 4 y otra cosa es calcular los, las soluciones de esta ecuación. ¿Okay? Cuando tú calculas las soluciones de esta ecuación, evidentemente, si tienes dos opciones, son 2 y menos 2. ¿Okay? Porque tú lo que estás haciendo cuando haces esto y tomas la raíz en ambos lados, ¿okay? Lo que ocurre es que en el lado derecho queda 2, que es la raíz de 4. Pero en el lado izquierdo, esto corresponde, esto no es simplemente simplificar la raíz con el cuadrado, no, sino que el valor absoluto del número de x, el valor absoluto de x no es más que la raíz cuadrada de x cuadrado. Es esto. ¿Sí? Y de aquí sí que salen dos posibilidades, x igual a 2 o x igual a menos. Esa es una forma de resolver este problema la raíz de tomar, calcular raíces o soluciones de esta ecuación. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es que a partir de allí tú escribes esa ecuación de esta forma. ¿Okay? Y escribir esa ecuación de esta forma es escribirla así. Entonces, y de esta ecuación resulta que x va a ser igual a 2 cuando igualas esto a 0, ¿sí? O x igual a menos 2 que se obtiene de igualar esto a 0. ¿Okay? Entonces, en ese caso, cuando estás considerando, perdón, sí, cuando estás considerando acá
las soluciones de la ecuación x cuadrado igual 4, allí sí, tienes dos soluciones, x igual a 2 y x igual a menos 2. Pero cuando en cambio estás calculando la raíz de 4, lo que estás haciendo es calcular el valor para el cual el valor de f en 4, donde f evaluado en el punto 4, donde f es la función raíz. ¿Okay? Y como función, ella devuelve un solo valor, no devuelve más de uno. ¿Okay? Entonces, decir esto es incorrecto. Esto de el cálculo de la... Es que en mi prueba de nivelación explicaron otra cosa, o sea, mientras no se defina un intervalo en el caso de la función raíz, pues se queda como relación, porque depende si coges tanto el valor positivo como el valor negativo, porque también podría ser válido el menos 2 en ese caso para 4. Lo que pasa, fíjate, lo que pasa acá es que ya, Profe, aún no se le escucha muy bien que se diga. No sé si se ok, podría bueno, pegar un poquito al micrófono, porque se le escucha bajito. ok, déjame ver si hablo un poco más fuerte. Fíjate lo que pasa, no puede ser así como te explicaron allí, no puede ser así, aunque no esté definido el intervalo, donde está definida la función, es evidente, sí, es evidente que esto que está acá está definido para x mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Sí? No está definido para x negativo en los números reales. Ok, estamos de acuerdo con eso. Esa expresión está definida solo para x mayor que 0, o mayor o igual que 0. Entonces, siempre y cuando se lo defina como función, siempre debo tomar los valores positivos. Pero es que la función, la raíz no es una función. Aunque no te digan, la estoy definiendo como función, es una función. ¿Ok? Es decir, es su naturaleza, no hay manera de cambiarle esa naturaleza. Eso es una función. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que esto está definido para x mayor que 0. Si estuviera definido para x menor que 0, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, entonces ahí veríamos cuáles son los posibles valores que se tienen para x menor que 0. Pero lo cierto es que esto está definido para x mayor que 0 y por otro lado, el valor que se tiene acá siempre es mayor que 0. ¿Ok? Es evidente que esto siempre va a ser mayor que 0. Ahora, si tú me dices, vamos a considerar esta otra expresión, ¿sí? La función f de x igual a menos raíz de x, entonces ahí la situación es distinta. ¿Sí? Déjenme mostrarles, vamos aquí en GeoGebra, vamos a graficar y igual raíz de x. Okay. Como ustedes pueden ver, bueno, eso lo voy a hacer a mano, pero preferiría hacerlo acá. Se están viendo la gráfica, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, como ustedes pueden ver, la función, la raíz de x es esta curva positiva. ¿Positiva qué quiero decir? Que está por encima del eje x. ¿Ok? Eso significa que todos los valores que devuelve esta función son mayores o iguales que 0. De manera que decir que esto evaluado en 4 es igual a menos 2 es evidentemente un error, ¿no? Ahora, si usted define o grafica esta otra, déjenme cambiarla aquí. Bueno, entonces se da cuenta de que esa es la negativa, esa es la que está por debajo del eje X. ¿Okay? Entonces, ahí sí que es cierto que tú tienes los valores que devuelve esta función. Entonces, menos raíz de 4 sí que es menos 2, pero raíz de 4 no da menos 2, no puede dar menos 2. ¿Okay? Porque hay una confusión entre lo que es el valor de la función evaluado en este número, en 4 o cualquier otro, y las soluciones de este caso. ¿Sí?
que las soluciones de esta ecuación sí que dan dos posibilidades, 2 y menos 2, ¿ok? Pero el valor de la función evaluada en 4 no puede ser 2. Una duda, ¿por qué no se le debería, me podría explicar otro poco más, por qué no se le debería tomar en cuenta solo la parte negativa? De un momento, ya, fíjense. Fíjense estos puntos acá. Si nosotros tuviéramos que el valor de raíz de 4 es 2, ahí no era. No, eso no era. Aquí. No. Si nosotros tuviéramos que el valor de raíz de 4, ¿no?, es 2 y es menos 2, entonces tendríamos estas dos opciones, ¿no? Ahorita nosotros vamos a recordar que cuando uno traza una línea vertical, ¿sí?, y esa línea vertical corta a la gráfica de la función en 2 puntos, entonces eso realmente no es una función. ¿Okay? Esta verde y esta roja por separado, cada una de ellas es una función y igual raíz de x, la función y igual menos raíz. Pero si ustedes la toman en conjunto, no es una función, porque las líneas verticales, no todas, pero existen líneas verticales que cortan a la gráfica de esta curva más. ¿Ok? Entonces, otra vez, repito, es distinto hablar de f de raíz evaluado en un número a hablar de este que está acá. ¿Ok? Son dos cosas completamente distintas. Porque aquí se está buscando todas las posibles soluciones a esta ecuación. Y cuando uno busca todas las posibles soluciones a una ecuación, puede aparecer más de una. ¿Okay? Pero en cambio, cuando uno evalúa una función en un valor, tiene que devolver un solo valor. No puede ser más de uno. ¿Okay? Porque si es más de uno, eso ya no es una función. Bueno, en verdad la cosa es que, por ejemplo, en el caso de cálculo en variable compleja, existe lo que se llama funciones multivaluadas. Esas son cosas, eso es otra cosa, eso tiene que ver con el hecho de que cuando uno calcula raíces enésimas en los complejos, la raíz enésima de 1, por ejemplo, el polinomio x a la n-1 tiene n raíces complejas. Entonces, cuando uno quiere definir la raíz enésima en los complejos, tiene que decir en qué rama está. O sea, cada raíz tiene una rama. Entonces, cada una de esas raíces va a definir una función distinta. Pero si uno la toma en conjunto, sería multivaluado, devuelve múltiples valores. Eso en los reales no se hace. ¿Okay? Uno tiene una función, simplemente va a ser una regla que asigna a cada elemento un único valor. Decir que la raíz de 4 es más o menos 2, completamente incorrecto. ¿Okay? Eso no está bien, no importa quién se lo haya explicado, es incorrecto. Entonces, siempre y cuando se lo tome como función, es solo la parte positiva. Sí. Y aún si no lo tomas como función, la raíz es una función. Entonces, va a ser así. ¿Ok? Porque son dos funciones distintas. La que devuelve la raíz negativa y la que devuelve la raíz positiva. Sí, son dos funciones distintas. Entonces, si es verdad que esta ecuación tiene dos soluciones,
pero no es cierto que esto devuelva los valores para X igual a 4. ¿Okay? Son dos cosas completamente distintas. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hay gente que no sé por qué razón, pero explican cosas de las cuales no entienden y le explican mal. ¿Okay? Bueno, eso es una función. ¿Okay? Espero haber sido bastante explícito en cuanto al tema de lo que es y de lo que no es una función. ¿Okay? Una función y una ecuación son cosas distintas. ¿Okay? Esta ecuación puede tener más de una solución, pero una función va a devolver un único valor para un valor dado. ¿Okay? Bueno, entonces, fíjense, en el caso, digamos, déjenme copiar esto aquí abajo, para la forma más básica no quiero decir que sea trivial, que es de la base, ¿no? De definir una función es así. Una función no es más que un conjunto. Esto lo escribo solo para entender la razón por la cual esto que está en la definición que vimos arriba es lo que tiene que estar, ¿no? Sí, lo de que a cada elemento devuelve un único. La cuestión es que uno define pares ordenados. ¿Sí? Los pares ordenados, en nuestro caso, no tiene por qué ser R. Profe, sinceramente, no sé si soy el único, pero no se le escucha absolutamente nada. Ya somos dos, la verdad, profe. No sé. Porque sinceramente es profe. como que algo está tapando el micrófono y se le escucha súper bajo y entrecortado. Ya somos 42. Ok, bueno, hay un problema allí con eso entonces. Voy a intentar con el otro micrófono para ver. Voy a intentar con este otro micrófono. Hay un problema con, no sé por qué razón, la clase que recién di estuvo bastante bien. No sé por qué razón esto no quiere. Para que utilice el micrófono, ¿eh? Exacto, profe. Unos auriculares ahí para que utilicen. No sé. Así se le escucha súper mejor. Ok, ya se escucha bien. Deme un momento, ya estoy tratando de buscar. Podríamos definirla de esta otra manera. O en otro subconjunto. Por ejemplo, yo podría definirla solamente en el intervalo 0,1. Y entonces acá, digamos, hay un conjunto B a donde ella va a parar. Ese conjunto B, como veremos después, es el mismo intervalo 0,1. ¿Ok? Pero lo que quiero decir es que el dominio no tiene por qué ser el más grande en donde ella está definida. Podría ser uno más pequeño. ¿Ok? Porque quizás a mí me interese definir la función en un conjunto más pequeño. Y entonces ese conjunto más pequeño sería el dominio de la función. Entonces el dominio depende de la función, por supuesto, pero también depende de dónde yo quiero estudiar. ¿Ok? Ahora, cuando digamos calcule el dominio, y en general los libros lo toman de esa manera, el dominio de una función f y me dan la función f, nos estaremos refiriendo
al conjunto más grande en donde la función puede ser definida. ¿Ok? Entonces, si nos referimos al dominio de F sin especificar otra cosa, sin especificar otra cosa, es decir, sin, solo indicando la F, indicando cuál es F para poder calcular su dominio. Nos estaremos refiriendo al conjunto más grande que en nuestro caso va a ser subconjunto de R, ¿ok? Donde F se puede definir. ¿Ok? A eso nos estaremos refiriendo cuando hablemos del dominio de F, sin decir más nada. Ahora, si por ejemplo yo les digo, miren, esta función explícitamente, ¿no? En el enunciado del problema se le dice, esta función es una función definida, es una función que está definida sobre el conjunto de los reales positivos, nada más. Entonces, calcular el dominio de esa función sobre los reales positivos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, puede pasar que una función, el conjunto más grande, bueno, vamos a hacer un ejemplo acá. Sea f de x igual a bueno, aquí voy a poner -4, mejor. Para ponerlo redondo, mejor lo voy a poner así, -8. Ok. Entonces, para calcular el dominio, ¿qué es lo que necesitamos? Debemos hallar el conjunto de puntos en donde esto está bien definido, ¿sí? Como no me están diciendo nada acerca de dónde específicamente voy a meter el dominio, simplemente pensamos que es un subconjunto de R y ya está, no, no es un subconjunto de otro subconjunto, sino que es el más grande posible en donde esto está bien definido. ¿Ok? Entonces acá tenemos como dominio de esto, debemos hallar el conjunto de puntos tales que x cuadrado menos 2x menos 8 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque la función raíz cuadrada es una función que está definida únicamente, si es que estamos hablando de números reales, que está definida en los x mayor o iguales que 0. ¿Ok? Con el argumento mayor o igual que 0. Por lo tanto, este argumento es mayor o igual que 0. Pero fíjense que eso equivale a escribir x cuadrado menos 2x más 1 menos 9 mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Simplemente sumé y resté 1
hago esto porque esto que está acá es x menos 1 al cuadrado. Estoy completando cuadrado. Entonces esto es equivalente a escribir x cuadrado menos perdón, así. Déjame que voy a borrar esto que no. Ok. Esta es una forma de resolver. Ok. Hay otra forma de resolverlo que consiste en factorizar esto que está acá. Pero lo voy a resolver así, ya que lo comencé así, lo voy a resolver así. X menos 1 al cuadrado mayor o igual que 9. Ok. Sería así. Entonces, esto corresponde a cuando tomo la raíz cuadrada. Fíjense una cosa con respecto a la raíz cuadrada. Es algo que no hemos comentado hasta ahora, pero que yo supongo que hicieron en la nivelación. Si no, igual yo lo voy a comentar en algún momento. Cuando tomamos raíz cuadrada, acá, en ambos lados de esa desigualdad, resulta que la raíz cuadrada es una función creciente. ¿Ok? Entonces, como la raíz cuadrada es una función creciente, voy a poner aquí entre paréntesis, como f de x, bueno, no la voy a llamar f, la voy a llamar g, porque f ya estoy llamando a la que estamos estudiando, ¿no? Como g de x igual a raíz cuadrada de x es creciente, se tiene que, ¿qué significa que sea creciente? Bueno, lo que significa que es creciente es que si yo tomo números más grandes, la raíz cuadrada va a ser más grande. ¿Sí? En otras palabras, se tiene que si x es mayor que y, mayor o igual, entonces raíz de x es mayor o igual que raíz de y. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo que significa es que la raíz cuadrada preserva las desigualdades. ¿Ok? Pero esto no, creo que aquí lo puedo mover. Sí. La raíz cuadrada preserva desigualdades. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo tengo una desigualdad de este tipo y le tomo raíz en ambos lados, por supuesto, para tomarle la raíz en ambos lados, yo necesito que tanto x como y sean mayores o iguales que 0. Ok, que tanto x como y sean mayores o iguales que 0. Cosa que ocurre en esta desigualdad. Ok. Si son x y y son tales que puedo tomar raíces, entonces tomo las raíces y la desigualdad que está acá se mantiene. ¿Ok? Si es mayor o igual, sigue siendo mayor o igual. Y si es menor o igual, sigue siendo menor o igual. Eso es lo que significa que sea creciente, que la desigualdad se preserva. ¿Ok? Que la función preserva la desigualdad. Entonces, eso es lo que está pasando al pasar de aquí para acá abajo. Le tomo raíces cuadradas en ambos lados y la desigualdad esta que está acá es la misma que la que teníamos arriba, porque se preserva la desigualdad, ¿ok? Debido al hecho de que la función raíz cuadrada es creciente. Bueno, entonces, una vez aclarado eso, esto me lleva a que acá queda el módulo de x menos 1, mayor o igual que 3. No que más o menos 3, sino mayor o igual que 3. Esto es, puesto que la raíz cuadrada de un número al cuadrado corresponde al módulo de ese número.
Ok, entonces, cuando estoy tomando la raíz cuadrada de esto, eso corresponde al módulo de x menos 1. Ahora bien, entonces, finalmente, esto que está acá arriba, esta desigualdad, yo sé cómo resolverla, ¿no? Podemos escribir x menos 1 mayor que 3 y menor que menos 3. Esta desigualdad es C. Perdón, que esto a veces se vuelve loco. ¿Puede subir un poco, profe, por favor? Sí. Esta se escribe de esta manera. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa última? Ya vamos a recapitular. Ok, vamos a ir de arriba y volvemos. Entonces, esto que está acá nos lleva finalmente a que x es mayor que 4 y menor que menos 2. ¿Ok? Estamos, por lo tanto, con dominio de la función f. El dominio de f va a ser los que son mayores que 4 y los que son menores que menos 2. Entonces estamos hablando del intervalo menos infinito, menos 2, ¿verdad? Bueno, de hecho, perdón, aquí me faltó una igualdad, ¿sí? Me la comí, no, viene de acá arriba, y entonces esto acá debe ser cerrado. Unido con el intervalo 4, el 4 está cerrado hasta infinito. ¿Ok? Ese es el dominio de la función. Ahora bien, ¿qué pasa? Si a mí me hubiesen dicho, calcule el dominio de los, o desde aquí desde un principio, me dice, sea X tal, así definida para X mayor que 0. Ok, si ya me dicen esto, definida para X mayor que 0, yo sé que el dominio que acabo de conseguir lo tengo que restringir a X mayor que 0. Y entonces la única parte del dominio que me interesaría sería esto. Ok. Si en cambio me dicen para X negativo, entonces la parte que me interesa es esto. Depende de dónde sea que esté definido. Ok. Porque a lo mejor a mí me interesa, imagínense imagínense que esta función no es una función de X, sino de T, de T que es el tiempo. Y a mí me interesa estudiar lo que pasa para T positivo, nada más. Para el tiempo a partir del tiempo igual a 0. Ok. Entonces, en ese caso, me estaría interesando esto que está acá. Lo que pasa solamente para X positivo. Y en ese caso, entonces, la única parte del dominio que nos interesaría sería esta. ¿Ok? Esa sería la única parte del dominio que interesaría en este caso. Ahora, bueno, si no nos dicen nada, si esto no está dicho, ¿ok? Entonces, el dominio es todo lo que acabamos de calcular. Vamos a recapitular, ¿no? En el ejemplo tenemos esta función, no nos dicen, simplemente calcular el dominio, ok, debemos hallar los x tales que esto es mayor o igual que 0. Ok, si eso es mayor o igual que 0, es mayor o igual que 0 porque necesitamos que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, sea no negativo, porque ese es el conjunto en donde está definida la función raíz. Ok, raíz cuadrada. Ahora, lo que yo hice quizás no es lo estándar, no es lo que le enseñaron a ustedes para resolver estas inecuaciones, pero es una forma de hacerlo. Ok, completé cuadrado, entonces eso me llevó hasta acá. Aquí tomé raíces cuadradas y la desigualdad se mantiene debido al crecimiento de la función. Sí, dígame. Una pregunta. En ahí donde está x cuadrado menos 2x menos 8 mayor o igual a 0, Ajá. ¿podríamos transformar, o sea, escribir el menos 2x como una diferencia?
eh, el menos 2x como una diferencia. Sí. Pero Como x cuadrado más 2x menos 4x menos 8 mayor o igual a 0. No sé si estaré bien. lo que ocurre es que por lo que yo he visto, la forma como yo he visto que se resuelve esto es que hay dos formas, básicamente. Una es bien estudiando los signos, factorizando y estudiando los signos de los factores, ¿sí? Y la otra es haciendo esto que hice yo de completar cuadrados cuando se puede, ¿no? Algunas veces no se puede. Entonces eso que tú comentas, no sé en cuánto ayudaría para ir en eso, por esos dos caminos, ¿no? La otra forma es factorizar, por lo que yo he visto, ¿no? Ya yo voy a mostrar cómo es la otra forma. Ok. Bueno, la cuestión es que tomamos raíces, eso llevó a un módulo y este módulo, ustedes bien saben que se puede separar, se puede reescribir de esta forma, ¿verdad? Y de ahí pues simplemente sumé uno en los tres miembros de esta doble inecuación. Aquí quedó menos 2, aquí quedó x y aquí quedó 4. Y bueno, simplemente acá estoy viendo cuál es este intervalo, ¿no? O unión de intervalos. Los que están más abajo de menos 2 y los que están más arriba de 4. La otra forma de resolver esto, x cuadrado menos 2x menos 8, ¿sí? Para conseguir el dominio es, ver aquí, otra forma, es tomar x cuadrado menos 2x menos 8 y se factoriza, ¿sí? Se busca un par de números x y y, a y b, pero tales que sumados a menos 2 y multiplicados a 8, menos 8. Entonces, evidentemente, son estos dos, ¿verdad? Entonces, esto es mayor o igual que 0. Entonces, aquí hay varias formas también déjenme colocar un recuadro mejor, sí, es mejor. Yo no lo voy a dibujar bien. No, sino poner más acá. Bien. Perdón, se me fue la línea para donde no era. Ok. No sé si ustedes han visto este método, ¿no? Yo creo que sí, no me estoy inventando nada. Voy a ponerlo aquí en negro. Ok. Aquí lo que uno hace es que el x menos 4, ¿verdad? Ve dónde se anula. Y él se anula, voy a ponerlo por acá. En 4 se anula. Si uno traza una línea por acá, aquí se anula, es positivo a la derecha y negativo a la izquierda. ¿Sí? El x más 2, esto lo vieron en nivelación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, se anula aquí en menos 2. Entonces, acá es 0, acá es negativo, acá positivo. Entonces, el producto, voy a poner aquí, el producto de estos dos va a ser positivo acá, negativo acá, positivo acá. Y bueno, de aquí es evidente que desde 0, desde menos infinito, perdón, menos infinito, hasta menos 2, es donde es mayor o igual que 0, y desde 4
hasta infinito también. ¿Ok? Entonces, la otra forma, esta es mucho más rápida, evidentemente, ¿no? Pero bueno, quería mostrarles también. Lo que pasa es que ya aquí cuando completé cuadrado dije, bueno, ya lo hice por acá, vamos a terminar. Pero se puede hacer de esta otra forma, ¿no? Y entonces tenemos que nuestro dominio sería este. Y ya está. Ok. Ustedes lo hacen como quieran. Yo, ¿verdad? No, con que hagan la cuenta correctamente y también expliquen cuando sea necesario hacerlo, qué fue lo que hicieron, por mí está bien. Ok. Bueno, quien me preguntó hace un momento de poner como diferencia el menos 2x, por eso, por lo que acabo de hacer acá, es lo que te decía, que no veo con qué objetivo hacer eso. Ok. No veía cuál era el objetivo. Pero bueno, ustedes intenten como quieran hacerlo. Me parece a mí realmente hacer esto de factorizar cada vez que se pueda. Yo creo que es la forma más sencilla de hacerlo y usar esta tablita, ¿no? No sé cómo le llamaron en el curso de nivelación que vieron, pero yo suelo llamarlo el cementerio, ¿no? El método del cementerio porque aparecen estas cruces acá, parece un cementerio esto, ¿ok? Esencialmente por eso. Bueno, seguimos acá con lo del dominio y esto, ¿no? Una cosa es el dominio y la otra cosa es el rango. El rango a veces es un poco raro de entender, ¿sí? Pero el rango esencialmente es lo mismo que la imagen. ¿Ok? Lo que pasa es que hay dos cosas, ¿no? Algunas veces, bueno, uno puede definir una función f, digamos, desde un conjunto A, vamos a suponer que este es su dominio, ¿ok? A un conjunto B. Lo que puede pasar es que de este conjunto A, cuando usted lleva todos los puntos de este conjunto A, ¿ok? Al conjunto B, pueden pasar varias cosas. Una de las cosas que puede pasar es la siguiente, ¿no? La primera cosa que puede pasar es que lo que está, que esto, déjenme poner aquí A y B, y que esto sea f de A. Que f de A sea un subconjunto, en este caso f de A es un subconjunto de B, subconjunto estricto, ¿ok? Eso puede pasar. Cuando eso es así, entonces, bueno, evidentemente, esto que está acá, el B, no va a ser la imagen. Ve lo que es el conjunto de llegada, ¿no? Pero la imagen como tal corresponde a los valores de f de A. La imagen de f, o más bien, la imagen de A por f, así se le llama, ¿ok? Corresponde, es el conjunto siguiente. El conjunto denotado como f de A y son los y en B, tales que y es igual a f de x para x en A. Esto evidentemente siempre va a ser un subconjunto de B. ¿Okay? Lo que puede ocurrir es que sea estricto, como es el caso que está arriba, ¿ok? O que sea el mismo B. ¿Ok? Entonces el B como tal no tiene por qué ser toda la imagen. ¿Ok? Puede ser más grande que la imagen.
Y la otra posibilidad, como les comentaba, bueno, es que usted tome A acá, ok, y esto coincida, su imagen por F coincida con todo el conjunto B, ok, que sea todo. Eso puede pasar también. En ese caso, uno dice, fíjense, de alguna manera, lo que está pasando en este caso es que el conjunto A está siendo inyectado dentro del conjunto B. No sé si, imagínenselo de esa manera, ahora que estamos hablando, que está tan de moda el tema de la vacuna, ¿no? Hay una inyección allí. Se está inyectando el conjunto al conjunto B. ¿Ok? En cambio, cuando esto es así, FDA lo que hace de alguna manera es como arropar a todo el conjunto B y se coloca sobre él. Entonces, en ese caso, uno dice que la F es sobre, ¿ok? Es sobreyectiva. En el caso anterior, cuando yo digo que es una inyección, no completamente, no, o no exactamente por esa razón, es que va a ser inyectiva. Las funciones inyectivas tienen otras propiedades. Ya eso es algo que hablaremos mañana, ¿ok? Pero tiene que ver con el hecho de que se inyecta, ¿ok? Entonces, está ese par eh, de casos en los que tenemos acá. O bien lo inyectas o bien lo colocas sobre. La imagen va a estar dentro o va a ser toda. ¿Ok? Bueno, voy a poner esto aquí. Bien, vamos a hacer un ejemplo del cálculo de imagen antes de terminar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si pasa es que no quiero ocupar demasiado tiempo, porque ya queda muy poco tiempo para eso. Por ejemplo, vamos a considerar esta función. ¿Ok? Sea f, un ejemplo acá, ¿no? Igual a, era aquí en 2x cuadrado menos 5x más 1. ¿Ok? Sí, sí, salgan, si tienen clase, pueden salir. Yo les voy a igual a compartir la grabación, ¿ok? Eh, pero ya voy a terminar, igual ya voy a terminar. Fíjense, esto que está acá, lo que queremos ver es cuál es la imagen, ¿ok? Bueno, uno quisiera, para calcular la imagen, ¿qué es lo que necesitamos? Evidentemente, esto es una función, ¿sí? Es una función que va de R, aquí el dominio, está claro que es todo R, ¿sí? Y va a un cierto conjunto que voy a llamar B. B es un subconjunto que podría ser todo R también, ¿ok? Es un subconjunto de R. Vamos a hacer una cosa, vamos a graficar esa función en GeoGebra para que lo puedan ver. Está GeoGebra aquí. Vamos a quitar estas. Ok. Y igual 2x cuadrado, perdón, 2x no, x cuadrado menos 5x más 1. Pero está graficando
mal esto. Menos 5x más 1. Así sí. Esta la voy a borrar. Bien, esta es la gráfica de la función. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes que aquí en este punto, no sabemos exactamente cuál es por ahora, pero en ese punto, de ahí para abajo, la función no alcanza ningún valor, ¿no? Es decir, el rango va a ser, ¿qué cosa? El rango va a ser desde ese punto para arriba. ¿Ok? Alcanza ese mínimo valor y de ahí para arriba todos los valores reales se van a poder obtener por medio de esta función. ¿Ok? Entonces, la imagen va a ser de ese punto para arriba. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como terminó la hora, vamos a dejarlo hasta acá. Ok, voy a detener la grabación en este momento.